dolores de cabeza, mareos. Estas cosas muy a menudo están relacionadas con un desequilibrio en los músculos del cuello. Muy a menudo, los músculos que elevan el omóplato, los músculos trapecios, están en espasmo todo el tiempo, siempre sobrecargados. Y el movimiento de los brazos, cualquiera, cuando por ejemplo hacen algo, levantan algo, en lugar de que todo funcione de manera uniforme, el músculo deltoides empieza a provocar, con su tensión, un espasmo constante en el músculo que eleva el omóplato y en el músculo trapecio. Es decir, hoy vamos a analizar juntos cómo se puede eliminar este espasmo constante de los músculos del cuello. Los músculos del cuello se desarrollan de manera desigual en la persona moderna. Los extensores del cuello, por lo general, están debilitados. Y el músculo trapecio, así como el músculo elevador de la escápula, están excesivamente tensos. Aquí todo el tiempo está tenso y espasmado. Por eso aparecen los dolores, dolores en la zona occipital. Por eso el propio cuello está sobrecargado, empieza a doler, hay mareos, dolores de cabeza y pérdida de memoria. Todo esto, lamentablemente, acompaña a todos estos procesos. Hoy vamos a analizar un conjunto de ejercicios para eliminar todo esto, para lograr que junto con el músculo deltoides se activen los movimientos. No estos músculos superiores del cuello, porque muy a menudo se sobrecargan precisamente los músculos laterales del cuello, que es el trapecio superior, los músculos que elevan la escápula bajo diferentes cargas y al mover la cabeza, incluso en alguna posición estática, y al mover los brazos. Es decir, cualquier esfuerzo físico relacionado con el movimiento de los brazos y la cabeza puede provocar dolor de cabeza, debido a que la parte inferior de los músculos, es decir, el trapecio inferior, el trapecio medio y también el dorsal ancho, pierden tono incluso si están desarrollados, no logran tensarse a tiempo. Y hoy vamos a analizar un conjunto de ejercicios para lograr que estos músculos participen a tiempo. Vamos a hacer parte de este conjunto de ejercicios aquí, pero el complejo completo estará en el enlace en la descripción, porque toma tiempo. El tiempo de los ejercicios, como verán ahí, es incluso mayor que el de este video. Por eso, de todos modos, no puedo hacer aquí un video tan largo. A quien le interese, véalo ahí. Ahí todo está explicado en detalle. Nosotros solo haremos una parte de ese conjunto y también haremos otra parte juntos. Vamos a analizar cómo eliminar el espasmo en la zona del casco tendinoso, en la zona del músculo temporal y en los propios músculos de la cabeza, que también pueden provocar dolor. Eso es todo, amigos. Vean la parte principal de los ejercicios en el enlace que está en la descripción. Ahí estará el complejo completo, tanto para los músculos del cuello como para los músculos de toda esta zona del cinturón escapular, la zona cervical y del cuello. Como dicen en la clínica, vámonos. Primero les voy a contar un caso curioso de mi práctica. Un paciente me contó una historia durante el tratamiento que le estábamos tratando, ya no recuerdo, digamos la zona lumbar. Él contó que le molestaban unos dolores de cabeza terribles, que eran bastante frecuentes, prácticamente todos los días, y que le empezaban en la segunda mitad del día. Le dolía la cabeza y el dolor cambiaba constantemente entre la zona occipital y las sienes. También tenía un poco de mareo y probó varios métodos para tratarse, pero nada le ayudaba mucho. Y así fue una vez en ese momento. La acción ocurría en los turbulentos años 90, cuando el bandolerismo reinaba en las calles y eran muy comunes los enfrentamientos mafiosos de todo tipo. Y por alguna razón, no recuerdo cuál, no lo sé. Más exactamente, él estaba peleando con alguien y su oponente lo agarró del cabello así y lo jaló. Y en ese momento escuchó un crujido. Él pensó que le habían arrancado un buen mechón de cabello, pero luego revisó y resultó que el cabello seguía ahí, aunque el crujido fue bastante fuerte. Y lo más interesante es que la pelea terminó, por supuesto, con todos reconciliándose. Ya habían llegado a un acuerdo y se hicieron amigos durante muchos años.
Lo más probable es que, tal vez, no se sabe quién ganó. Y después de eso, lo más interesante es que, después de ese crujido, todo el cabello quedó en su lugar. Incluso en este lugar empezaron a crecer aún mejor, a crecer más largos que todos los demás en esta zona. Pero los dolores de cabeza desaparecieron por completo. ¿Se imaginan? Por eso surge la pregunta, ¿y qué fue ese crujido si no fueron los cabellos los que se arrancaron? El asunto es, amigos, ¿qué tienen en la cabeza? Prácticamente todos. Pero creo que todos tienen un casco. Revisen, está debajo del cabello. Hay un casco tendinoso. Sí, por ejemplo, eres aficionado a las motocicletas y te detiene un oficial de tránsito, te pregunta, ¿dónde está el casco? Le puedes decir, solo tengo el tendinoso, está debajo del cabello y te dejan ir. Lo más probable es que sí, aunque tal vez no. Es una formación que se encuentra entre dos grupos musculares, pero se puede decir que incluso es un solo músculo, que está conectado por un tendón plano así, que cubre la parte superior de tu cráneo. En la parte de atrás tenemos el músculo occipital, que es un par. O sea, aquí hay un pedazo de músculo y aquí hay otro pedazo de músculo justo en la nuca. Es menos activo. En algunas personas no es capaz de contraerse. Ahora vamos a comprobar si en tu caso puede moverse o no. Y en la parte de adelante, aquí, está el músculo frontal, que también es un par. Ustedes lo conocen. Cuando se contrae aparecen estas arrugas longitudinales, estas líneas en la frente. Eso pasa cuando, por ejemplo, levantan las cejas así. Quieren expresar alguna emoción en particular, por ejemplo, sorpresa o tal vez indignación. Así es como levantan ambas cejas o pueden levantar solo una de las cejas hacia arriba. Eso sucede cuando se sorprenden. Se nota más, por ejemplo, o cuando están mirando algo con un solo ojo. Y este músculo tiene dos partes, la frontal en la parte delantera y la occipital en la parte trasera, y están conectadas por una galea aponeurótica común a ambos lados, una estructura plana que cubre la parte superior. Es posible y lo más probable durante ese impacto, cuando intentaron levantarlo del suelo tomándolo del cabello y tal vez levantarlo y arrojarlo a algún lugar. En ese momento ocurrió una relajación en esa parte del tendón, o tal vez había una zona de espasmo y se produjo una relajación y una mejora en la tensión del tendón, lo que provocó una disminución de los dolores de cabeza. Esto, por supuesto, lleva a ciertas reflexiones sobre la relación que existe entre los dolores de cabeza y todos estos procesos. Entonces, amigos, ¿qué más, además de esto, tenemos en la cabeza? ¿Qué músculos también participan en la formación de los dolores de cabeza? El músculo temporal grande, aquí al costado, tanto a la derecha como a la izquierda, ustedes lo tienen. Pertenece a los músculos masticadores. Participa en el momento de masticar. Cuando aprietas los dientes, se contrae fuertemente. Tiene diferentes direcciones de fibras dependiendo de la posición de la mandíbula. Puede trabajar mejor una parte u otra. Y también es interesante desde el punto de vista anatómico. La característica anatómica es que el casco tendinoso está aquí y la fascia, que es una envoltura como una funda que cubre el músculo temporal, ellos se encuentran aquí, justo al lado, y la fascia del músculo temporal comienza precisamente desde el casco tendinoso. Y muy a menudo en este lugar, en el punto de unión de estas dos estructuras, también aparecen zonas de movilidad limitada. Esto provoca tensión en ciertos tejidos y eso causa dolor de cabeza. También lo siguiente que puede causarla es la tensión de los músculos del cuello. ¿Qué músculos del cuello, al tensarse, provocarán dolor de cabeza? Este grupo de músculos suboccipitales son varios músculos cortos entre la primera vértebra y el occipucio, el hueso occipital,
entre la primera y la segunda vértebra y entre la segunda vértebra y el hueso occipital. Ahí hay varios. ¿Y cómo? Cuando se tensan en exceso, en ese momento aparecen dolores de cabeza en la nuca. Y también no aparece tos, aparece mareo. Incluso al girar la cabeza, al inclinarla bruscamente hacia atrás, este espasmo también puede provocar un mareo repentino e incluso pueden perder el conocimiento y caer. La tensión del músculo trapecio también causa dolor de cabeza. Puede ser en la nuca o también en la zona de la sien. Y la tensión del músculo elevador de la escápula, que comienza en las primeras 4 vértebras y se une al ángulo de la escápula. Esto es lo más común que causa dolor de cabeza. ¿Y qué hacer para quitarlo? En cada caso se necesita un enfoque específico, ciertas acciones, pero como puede que no sepas exactamente qué es o por qué surge el dolor, puedes intentar todo junto y luego elegir lo que más te ayude. Así que empecemos primero con la galea aponeurótica. Muchos ya intentan jalarse la cabeza así. Deténganse, cuiden sus folículos capilares. No será necesario hacer eso. ¿Qué intentaremos primero? Para empezar, necesitamos ver si la movilidad de nuestro casco tendinoso es buena. Para esto, pongan las manos en la parte con cabello de su cabeza, comenzando prácticamente desde el lugar donde les crece el cabello, para quienes todavía lo tienen. Si ya no tienen cabello en ese lugar, recuerden en qué parte alguna vez les creció. Puede que ahora les empiece por aquí o incluso por acá, claro. Pero recuerden, vean sus fotos de la infancia justo en ese lugar. Coloquen sus manos primero en el centro y comiencen a mover la piel del cuero cabelludo hacia atrás. Así, hacia atrás y hacia adelante. Y vean hacia dónde se mueve mejor. Quizás se mueva mejor hacia adelante y peor hacia atrás. O al revés. Luego intenten moverla hacia la derecha y hacia la izquierda. Aquí también puede haber asimetría. Hacia un lado se mueve mejor, hacia el otro peor. O puede que no se mueva hacia ningún lado, lo cual es aún peor. Y de esta manera tienen que recorrer el centro, la línea central de su cabeza. Así es, por toda la circunferencia, por todo este ecuador de su cráneo. Es decir, llegar primero a la coronilla, revisar en 4 direcciones. Eso es hacia adelante, hacia atrás y a la derecha e izquierda. Y de esta manera, a lo largo de la línea central, como que van recorriéndola. Pongan todos los dedos de inmediato para que tengan una mayor superficie. Y háganlo de esta manera, atrás, adelante. Recorran el centro. Así es, atrás, adelante. Y de inmediato marquen los lugares donde la movilidad de la piel es mejor y donde es peor. En algunos lugares puede que prácticamente no se mueva en absoluto. Aquí en el hueso occipital. En la mayoría de los casos está pronunciado, especialmente en los hombres. Aquí hay una protuberancia, un bultito en el hueso occipital. Pero en algunos casos puede no estar muy pronunciado. De todos modos, se puede sentir un poco. Este es el lugar donde se une la fascia cervical, aquí mismo, de donde luego se originan, bueno, entre otras cosas, parte de los músculos también, las fascias de varios músculos del cuello. O sea, es una formación que está aquí. Y junto a esta formación, muy a menudo la movilidad está alterada. O sea, para empezar, por debajo de ella a menudo se mueve peor, a un lado de ella. O sea, lo primero es la línea central. Observa las áreas que se mueven peor. Más adelante necesitas recordarlas y aprender a trabajar esas áreas en diferentes direcciones. O sea, lo primero es hacia adelante y hacia atrás, a la derecha y a la izquierda. Y puedes hacer movimientos circulares. O sea, haces 10 giros en una dirección, luego en la otra dirección. Supongamos, vamos a analizarlo en una zona. Por ejemplo,
encontraste en este lugar una zona que se mueve con dificultad. Incluso puede ser doloroso. ¿Y qué haces? Primero haces 10 movimientos hacia adelante. 8, 9, 10, listo. Y haces el movimiento de tal manera que hiciste el movimiento hacia adelante. Por ejemplo, hacia aquí. Y detuviste tus manos en esta posición por 1 o 2 segundos. Luego regresaste la piel a su lugar. Hiciste 10 movimientos hacia adelante. Luego hiciste 10 movimientos hacia atrás. 10 movimientos hacia la izquierda. 10 movimientos hacia la derecha. O sea, moviste la piel, la mantuviste por 1 segundo y la regresaste. La moviste 1 segundo y la regresaste. Y lo mismo hacia el otro lado, derecha e izquierda. Después, haces movimientos circulares. Movimientos circulares en una dirección, o sea, no sobre la piel. No es que gires con los dedos, sino que tienes que fijar tu piel y moverla en relación a tu cráneo. En una dirección la mueves, en la otra dirección la mueves. Y si al hacer esto sientes algo de dolor, significa que lo estás haciendo correctamente. Cuando sigas repitiendo esto mañana o pasado mañana, el dolor será menor y la movilidad será mayor. Puede haber bastantes zonas así. Habrá lugares donde el movimiento sea mayor que en otros, es decir, esas áreas donde, por ejemplo, aquí en la zona más cerca de la nuca, justo en este lugar, un poco arriba del hueso occipital, aquí a veces la movilidad es un poco mayor, mayor que en los demás lugares. En este lugar también trabajas todas estas zonas con movimientos circulares de un lado y del otro. En este lugar es muy común que suceda. Esto se debe a que en otras zonas la movilidad de la piel y del galea aponeurótica es menor. En este lugar, donde la movilidad es mayor, se forma una pequeña hinchazón y por eso también hay que trabajar estas zonas para eliminar esa hinchazón. En el hueso occipital, muy a menudo, en los lugares más cercanos a la apófisis mastoides, aquí, más cerca de la oreja. Aquí también la movilidad es muy débil, insuficiente. Aquí también mueves hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Todo esto hay que trabajarlo, es decir, estos lugares con movilidad limitada. Ahora, el músculo frontal y el músculo occipital muy a menudo desarrollan un desequilibrio entre ellos, porque el músculo frontal es más activo, aquí en la parte de adelante. La usas constantemente, a menos que te hayas inyectado estas áreas con Botox, y en la parte de atrás tienes el músculo occipital, que está prácticamente inactivo. Queda la pregunta, ¿cómo comprobar si puedes usarla? Alrededor de un cierto porcentaje de personas, el 10% pueden mover las orejas y al mismo tiempo hacer este movimiento. O sea, el propio cráneo, la parte con cabello de la cabeza, puede, ves, moverse un poco hacia atrás así. De repente se mueve, de repente se mueve. Eso es precisamente la tensión de los músculos occipitales. En el momento en que se tensan los músculos occipitales, ocurre una relajación de los músculos frontales. Por eso, lo primero, si sabes moverlos, el primer ejercicio es que hagas el movimiento. Tensas la parte peluda de la cabeza, como hacia atrás, la mueves un poco, la mantienes por 1 segundo, relajas, tensas, relajas, tensas, relajas. Si no logras hacer el movimiento, entonces te ayudas un poco con el movimiento de las manos. O sea, tensas y con las manos intentas mover hacia atrás toda la parte peluda de tu cabeza. Si de plano no entiendes qué tensar, simplemente toma con las manos y mueve la piel hacia atrás. Hiciste el movimiento, luego hacia adelante, adelante, atrás, o sea, moverla. Es posible que existan personas que puedan mover el casco tendinoso no solo hacia adelante y hacia atrás, sino también a la derecha y a la izquierda, pero yo no he conocido a nadie así. O sea, hacia un lado, hacia el otro, o sea, ese era nuestro movimiento hacia adelante y hacia atrás. Y el segundo movimiento que hay que hacer es desplazar toda esta parte peluda de la cabeza, la piel,
hacia la derecha y hacia la izquierda. Así la desplazas. La desplazas hacia un lado, la mantienes, la desplazas hacia el otro lado o la mantienes. El siguiente lugar importante es el lugar donde se une el galea aponeurótica con el músculo temporal y con el músculo temporal. Aquí, justo en este lugar, hay muchísimas áreas que influyen directamente en la formación del dolor de cabeza. Y estos lugares también deben revisarse de un lado y del otro. Aquí muy seguido, la movilidad es bastante buena, pero se encuentran zonas dolorosas y tensas, y las trabajas de varias maneras. Si el dolor es bastante intenso, la primera vez que lo haces, solo necesitas, por ejemplo, si encuentras una zona dolorosa en este lugar, presionas sobre ella y simplemente mantienes la presión. Si el dolor ya no es tan fuerte, puedes hacer de 10 a 15 movimientos circulares en una dirección y de 10 a 15 movimientos circulares en la otra dirección. De esta manera trabajas todas estas áreas. Este es justamente el lugar entre el hueso temporal y el casco tendinoso. También se puede masajear el músculo temporal para que podamos trabajar el músculo temporal. Берем Tomamos un rodillo de masaje. Se puede usar una pelota, pero eso es un impacto más fuerte. Si nunca lo has hecho, es mejor empezar con el rodillo de masaje. Nos ponemos de pie junto a la pared, nos ponemos de pie, lo colocamos de esta manera y empezamos a hacer estos movimientos y masajeamos el propio músculo. Presionamos un poco hacia adelante sobre ella, un poco hacia atrás. Así es como también vas a llegar a la zona adecuada. Si encuentras zonas más dolorosas en el lugar donde el casco tendinoso se une con la fascia temporal, quédate un poco más en esas áreas. Lo haces de un lado, luego te giras y haces lo mismo del otro lado. También puedes hacer lo mismo acostado igual. También puedes intentarlo de pie como te sea más cómodo. La segunda opción es usar una pelotita. Esto ya será una acción más precisa. También aquí trabajas todas estas áreas. La primera vez no hay que hacerlo demasiado intenso, porque si tenías puntos gatillo ahí y los molestas, después de los primeros procedimientos como estos, puede provocar dolor. Puedes intentar esto en el momento en que te duele la cabeza. Este tipo de masaje en el músculo temporal ayuda especialmente cuando el dolor está justo en la zona de las sienes. Así es, los músculos frontal y occipital. Tomas el mismo rodillo, lo colocas y masajeas de la misma manera toda esta parte frontal. Luego, el lugar donde tienes el nacimiento del cabello o donde alguna vez empezó, también en una dirección, un poco en la otra dirección también. Trabajas todo esto de ambos lados. Además, también tendrás un efecto cosmético. под Luego lo colocas en la nuca, es decir, no debajo de la nuca, aquí donde antes trabajábamos los músculos suboccipitales, sino directamente sobre la nuca, donde están los músculos occipitales. Y es decir, están justo en la propia nuca, en la cabeza. Puedes trabajar el músculo de un solo lado por separado. Por separado, del otro lado también pueden encontrarse zonas más dolorosas. Ahí te detienes un poco más tiempo. Y estos lugares los trabajas cuidadosamente de esta manera, tanto de un lado como del otro. Lo mismo se puede hacer con una pelota. Eso ya será un estímulo más intenso y preciso. Aquí puedes encontrar un punto doloroso. Detente en él y manténlo en una zona, luego en otra. Luego, con el tiempo, también puedes hacerlo en movimiento, si ya no es tan doloroso. O sea, todo esto es de esta manera. Muy a menudo porque el espasmo se mantiene en estos músculos, porque durante el masaje normalmente se masajea el músculo trapecio, los músculos del cuello y estas zonas en el propio cráneo.
A veces sucede que nunca se han trabajado y el punto gatillo permanece ahí constantemente. Entonces, ahora, vamos a hacer un ejercicio más. Todavía tenemos tiempo para relajar el trapecio y el músculo elevador de la escápula. Ejercicios de estiramiento dan un efecto a corto plazo, porque muy a menudo hay espasmos en estos músculos. Ocurren ya sea porque la cabeza se desplaza demasiado hacia adelante, o porque los hombros se desplazan hacia adelante, o porque durante el movimiento del brazo, el músculo deltoides trabaja todo el tiempo junto con el trapecio y el músculo elevador de la escápula. ¿Cómo se puede eliminar todo esto? Bien, amigos, para realizar este ejercicio van a necesitar una banda elástica. La van a fijar en la parte superior de la puerta, así, de esta manera, con cuidado para que quede bien sujeta. Se ponen de espaldas a la pared. La banda elástica. La toman con las manos, de esta manera. La estiran para que ya haya cierta tensión. Y en esta posición, ahora hacen un movimiento hacia un lado, así, hacia acá. Mueven un poco los pies hacia adelante, se apoyan en la pared, Uh, con la pelvis, y los glúteos deben tocar la pared. Y los omóplatos, bueno, tanto como sea posible. Así las piernas van aquí adelante. Ahora, desde esta posición, hacen un movimiento hacia adelante, así, hacia aquí, y hacia atrás. Hacen el movimiento hacia adelante y hacia atrás. En este movimiento, automáticamente empieza a funcionar por este movimiento, porque ustedes jalaron hacia abajo. Aquí la carga ya se desplaza hacia los músculos que están, digamos, por debajo de la articulación del hombro. O sea, aquí al mover hacia adelante va a trabajar el músculo pectoral. Todo esto junto con el músculo deltoides. El movimiento principal al mover hacia adelante y hacia atrás lo hará el músculo deltoides, el deltoides medio. Todo el tiempo estará un poco tensa. Al mover hacia adelante, se activará la parte frontal del músculo deltoides. El movimiento principal, al mover hacia atrás, lo hace la parte trasera. Y si hacemos este movimiento así nada más, al mismo tiempo trabajarán el trapecio superior y los músculos que elevan la escápula, que muy seguido se sobrecargan. Es decir, incluso si una persona sana hace muchos de estos movimientos, entonces va a tener un espasmo en el músculo que eleva la escápula, en el trapecio superior. ¿Qué debemos hacer para que esto no suceda? Para que durante este movimiento se active mejor el trapecio inferior. Así es como nos ponemos de pie. Estiramos la banda elástica y ahora, si es posible, tocamos la pared, ya sea con los codos o con las palmas de las manos. Y luego regresamos las manos aquí al frente. Todo el tiempo, como pueden ver, la banda elástica está estirada de esta manera. Y aquí lo que sucede es que, junto con el músculo deltoides, ya empieza a trabajar más la parte superior del trapecio, sino la parte inferior del trapecio. Al movernos hacia atrás, automáticamente nuestras escápulas se juntan aquí. No es necesario intentar tocar la pared con la cabeza. Dejen que la cabeza esté un poco hacia adelante, pero las escápulas sí deben tocar la pared. Y los glúteos. Así, aquí hicieron un movimiento hacia atrás y hacia adelante. Durante este ejercicio, incluso después de unas 10 repeticiones, sentirán cómo se tensa el trapecio inferior. Jetzt, Aquí es más o menos donde se encuentra el trapecio inferior, ya saben, y el deltoides posterior. Aquí y aquí repites este movimiento, haces 10 repeticiones y luego descansas. La tensión principal la vas a sentir entre los omóplatos, en la parte inferior, incluso un poco por debajo del ángulo inferior del omóplato. Y el deltoides posterior también va a participar en este movimiento. Este ejercicio, también se puede usar si tienes el cuello sobrecargado o te duele. Si el dolor de cabeza está en la zona occipital, en ese momento incluso puedes intentar hacerlo. Mira si esto te ayuda o no. Permite descargar el trapecio y al mismo tiempo trabajar el músculo deltoides. Y lo más importante,
forma el orden correcto del movimiento. ah, El orden correcto del movimiento, es decir, en el momento en que levantes el brazo, no será el trapecio el que se active primero, sino el deltoides. Él podrá levantar tu brazo sin la participación de estos músculos, es decir, descargará los músculos de la cintura escapular. Ayuda mucho a las personas que siempre tienen esta zona muy tensa. En lugar de tensión aquí, habrá tensión entre los omóplatos y al mismo tiempo también mejorará tu postura. Entonces, amigos, hoy aprendimos a relajar los músculos sobrecargados del cuello y a activar lo que tenemos poco desarrollado. Esto influye positivamente tanto en el cuello como en nuestra cabeza e incluso en el suministro de sangre al cerebro. Una vez más, amigos, todos estos ejercicios están explicados con más detalle en el enlace de la descripción. Ahí pueden ver todo, aprenderlo y probarlo. El conjunto completo de ejercicios que empezamos aquí juntos estará ahí en su totalidad, para todos los músculos, tanto los frontales como los traseros. Y el conjunto de ejercicios está diseñado para que no sean los músculos del cuello, estos de aquí arriba, los que trabajen, sino el trapecio inferior y el dorsal ancho, para que los músculos del cuello no se sobrecarguen. Eso es todo, amigos. Hasta los próximos programas. El enlace está ahí, véanlo y síganlo en la descripción.